Buenas noches. Tengo varios problemas antes de empezar a hablar. El primero, hablar después de los dos, que la mayoría de las cosas que yo iba a decir ya las dije. Entonces ahora hay que ser original. ¿Cómo haces para ser original después de ellos dos? Que dos brillantes oradores, obviamente con mucho contenido, con mucho conocimiento, pero cuando yo fui convocado, es la primera vez que hablo en el marco del ILEC, pero no es la primera vez que hablo del Estado laico, y como religioso es bastante complejo, lo decían, ¿no? Como que es raro, pero no debería ser tan raro, porque si nosotros estamos acá hoy reunidos es porque este es un tema que requiere ser pensado. Y una sociedad que no piensa los temas que requieren ser pensados y los guarda bajo la alfombra o los patea para adelante, en algún momento choca con eso. Y la verdad es que es un tema, lo del Estado laico, que es un tema con el que hemos chocado, porque durante muchos años lo hemos guardado debajo de la alfombra o lo hemos escondido en un placar que un día abrimos la puerta y se nos cayó encima. ¿Y por qué pasó eso? Porque con casi 200 años de recorrido como patria y más de 150 de tener constitución, nunca nos decidimos a tener un país. Siempre el país tuvo que ver con quién fuera el gobernante de turno, lo dijo Pablo. Mucho de lo que acá dijeron es la realidad. Entonces yo quiero hablarles un ratito sobre lo que pienso de lo que es nuestra sociedad y nuestra constitución de país. Y del otro lado después les voy a hablar de la experiencia personal, porque pensaba un poco volcar algunas cosas que aquí dijeron, son mis vivencias de todos los días. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo siente alguien que, más allá de militar desde lo laico, milita desde lo religioso? O sea, participa de lo religioso. Lo primero que les quiero corregir a ellos es algo que los dos omitieron, Alicia lo dijo desde algún lugar, pero nuestra provincia de Santa Fe tiene un gravísimo problema. Nuestra provincia de Santa Fe no sostiene el culto católico, no lo tiene como culto oficial, sino que el artículo 3 de la provincia dice que la provincia de Santa Fe es católica apostólica romana. ¿Tá? Es un ser. Quiere decir que tenemos la provincia tiene religión. Eso es la primera vez que se ha escuchado en el mundo, diría, porque son muy poquitas las provincias que han tenido algo así. La mayoría lo eliminó, la única que lo sostiene, que lo sigue teniendo en su constitución con este término. Porque yo digo, bueno, de última, que diga que reconoce un derecho histórico porque llegaron primero, porque estuvieron en el momento fundacional, pero un ser, yo la verdad que una provincia tenga religión, yo sé que las provincias pueden tener un montón de cosas, pero religión tenemos las personas, o no religión, digo, en el contexto de lo que venimos diciendo, pero una provincia tenga religión es extraño. Estoy frente al tercer gobernador de la provincia con el que me toca interactuar, todos lo reconocen, pero ninguno lo dice públicamente. Yo no escuché ningún gobernador, son distintos signos políticos, para que quede claro. Ninguno ha dicho, realmente es una aberración lo que tenemos, una aberración dialéctica. Primero, o sea, partamos de la idea dialéctica, después discutimos la cuestión de contenido, de qué está implicando eso. Pero primero, digamos, esto es una locura, digamos, no estamos de acuerdo con esto. A mí que me toca gobernar, yo no gobierno una provincia con religión, porque si la provincia tiene religión, los crucifijos están perfectos. Digo, o sea, yo no puedo discutir algo que hay un artículo que si yo pongo en la pared la Constitución es lo mismo que poner el crucifijo. Te lo digo de corazón. O sea, yo antes de sacar el crucifijo cambio la Constitución. Porque me duele, pero no porque me duele a mí como judío, digo, me duele como habitante de la provincia de Santa Fe, que tiene esta particularidad. Después, digo, obviamente que la Constitución del 94 a nivel nacional cambió muchísimas cosas, pero tampoco puso en orden nuestra Constitución como Estado. Como dijo Pablo, la deja maleable al poder de turno, quien sea, y como quienes llegan al poder la mayoría de las veces prefieren hacer uso de las facultades y las particularidades que les deja abierta, nadie reforma nada. O sea, nadie hace una reforma de fondo. Nosotros no vamos por una reforma en la que digamos que nuestro Estado es, como bien dijo Pablo, porque lo que dijo Pablo hace un ratito era exactamente lo que yo iba a decir. El Estado es como un padre, el Estado es para todos. O sea, si un padre tiene 5 hijos, no puede elegir un hijo y decir, este hijo es privilegiado sobre los demás. ¿A qué hijo querés más? Parecería la pregunta. Y la respuesta es, obviamente, los querés a todos por igual. Al que es bueno en matemática, al que es bueno en lengua y al que ni siquiera es bueno en ninguna materia también lo querés. Al que tiene una tendencia más humana y al que tiene una tendencia diferente y al que tiene capacidades diferentes o lo que fuera. Ningún padre puede querer a un hijo más que a otro.
Entonces el Estado tiene una obligación, el Estado es de todos y para todos. El problema es que todos y todas ahora es de alguien. Entonces eso también es un problema, porque nos apropiamos de una dialéctica. Entonces la pregunta es, ¿discutimos por el Estado laico como una cuestión dialéctica o discutimos por el Estado laico porque realmente queremos un Estado para todos? De todos y para todos. O sea, ¿hacemos un ejercicio intelectual o es un ejercicio vital? Esto de plantearnos la idea de un Estado laico. Yo sé que para Alicia es un tema vital, porque ella va y se siente mal y lo pelea, y lo pelea con la palabra, porque el arma de la gente de bien es la palabra. Y después va e intenta que ocurran cosas en la realidad. Pero hay otros que mientras está en el mundo de la palabra está todo bien. Cuando pasa al mundo de la acción, te dicen ya no me gusta. Porque te metes con mis derechos, claro, pero los derechos son de ida y vuelta. Tus derechos, mis derechos, ¿dónde empiezan los derechos de uno? ¿Dónde terminan los del otro? Pero en la cuestión de todos, ¿dónde pasa? ¿De quién es el pasillo de un edificio? ¿De qué propietario? Lo llamamos espacios comunes, una locura también, porque en realidad es de todo, no es que es común, es súper especial, porque es el espacio que elegimos poner en juego para compartir. La jurisdicción de lo público es donde nosotros compartimos, y donde nosotros compartimos elegimos que haya de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Entonces, definitivamente no compartimos nada, compartimos mientras me sea funcional a mí. Ese es el Estado que supimos construir. Un Estado, un país en el cual todo mientras me sea funcional está buenísimo, el día que no me es funcional, no funciona. No funciona lo funcional. Es un juego de palabras, pero que tiene que ver con lo que supimos hacer. Y la verdad es que gran parte de la responsabilidad la tienen quienes tienen cargos y están en la gestión política en los distintos poderes del Estado. Pero la responsabilidad mayor la tenemos todos. Porque ellos están, porque reciben el mandato popular. ¿Qué queremos nosotros como país? Como país, como sociedad, como grupo. ¿Qué tenemos? ¿Qué ponemos en juego en común? Y la verdad es que a mí me duele decir que casi 200 años después de habernos constituido como patria, lo que ponemos en común es lo que me conviene poner en común. Somos hiperselectivos, no selectivos, hiperselectivos lo que ponemos en común con los demás, lo que elegimos compartir con el otro. Por eso nuestro país está lleno de dicotomías, de adversarios. Todo el mundo, todo el tiempo hablamos de adversarios. Yo voy a la historia y siempre es unos contra otros, unos frente a otros, o sea, más allá de que hoy esté hiperexacerbado, voy a volver a usar la palabra hiper, está recontra exacerbada la idea de los enfrentamientos, pero en nuestro país permanentemente fue eso, fue fruto de enfrentamientos. ¿Y para cuándo la constitución de una sociedad de iguales, pero no de parecidos, o de iguales en tanto los que me convienen a mí, de iguales entre diferentes? Porque ¿saben qué? La sociedad se construye entre diferentes. No hay en toda la sociedad argentina otro igual a mí. Yo soy único e irrepetible. Entonces, construyo sociedad con todos otros diferentes, que también piensan, les late el corazón, sienten, hay cosas que les gustan y cosas que no les gustan. Entonces, ¿cómo aprendemos a hacer eso? Con mucha grandeza. Primero aprendiendo a pensar en el otro y después volver hacia mí. El tema es que es difícil hacer una sociedad así, porque requiere de que todos estemos dispuestos a hacerlo y que no desconfiemos del otro, sino que construyamos algo fundamental que nos falta. En nuestra patria no hay confianza, no confiamos los unos en los otros. Ya sea quienes están en el mundo de la gestión, quienes están en el mundo de la política, en los distintos poderes del Estado, pero en la sociedad no confiamos unos en otros. Mentiras, cuando el argentino es muy solidario, es muy de brindar, somos todos puro corazón, compartimos el mate como no compartimos ninguna otra cosa. Porque de verdad, hay momentos en los cuales hacemos cosas que después, en la práctica individual, en la constitución de sociedad, no la repetimos. De iguales pasando algo entre manos y pudiéndolo compartir, y ¿saben qué? Y ahí no nos importa el orden, si una vez fue para acá y otra para acá, y alguno me lo salteé, y después cuando vamos, esa sería la imagen de sociedad argentina que nos debemos, para mí. Lo digo con una metáfora que creo que grafica algo súper argentino, que es compartir un mate, pero que después no pasa en la constitución de sociedad. Y esto de haber constituido sociedades de enfrentamientos lleva sin ninguna duda a que veamos como natural que haya quienes tengan un privilegio sobre otros. Y acá voy a empezar a contar cosas de mi experiencia personal.
Ellos contaron que en nuestra provincia y en nuestra ciudad de Rosario hay algunas ordenanzas, Pablo decía, de tratar de igualar. Yo estoy ahora trabajando con un grupo de concejales porque fui y planteé que lo del Te Deum, no puede ser que el acto del 25 de mayo sea siempre en la catedral. Digo, yo lo primero que fui dije, yo no quiero que no sea en la catedral, pero vengo a ofrecer la sinagoga. No sé si algún rabino vino y lo hizo, no sé, yo vengo a ofrecer. Chárlenlo con el arzobispo, yo no tengo problema, yo voy al Poder Ejecutivo, le digo eso y fui al Poder Legislativo, que entiendo tiene que legislar para todos, a ver si eso era posible o imposible. Como bien dijo Pablo, lo primero que yo me pregunté es si hay algo que obligue a que esto sea así. No, esto es porque así se hizo siempre, dijo uno. Y lo mismo probablemente lo de poner los crucifijos, y todo, o sea, así se hizo siempre. La pregunta es, yo dije, pongamos, yo sé que va a sonar complejo, pero yo digo, porque suena también a querer marcar que, bueno, porque está uno, tiene que estar el otro. No, no, ni siquiera digo tiene que estar uno, tiene que estar el otro, tiene que estar ninguno. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que darnos el debate de por qué llegamos a tener lo que tenemos y ser como somos. Porque si no, nos pasa esto, una provincia tiene religión, una cosa impensable pasa, pero porque es la realidad. Entonces yo dije, bueno, no solo ofrezco la sinagoga, sino que les ofrezco que en el recinto donde hay un crucifijo, yo pongo una estrella de David al lado. Y vayan y pidan una media luna, porque tenemos acá una mezquita en Rosario, que ellos también tengan derecho a ponerlo. Y el laico pueda decir, bueno, cuando yo hablo, tápenmelo todos, o bájenmelo, súbanmelo, obvio. Porque en realidad justamente es esto que dijo Pablo. Tenemos que dejar de discutir entre religión y laicismo y pasar a hablar del Estado múltiple y plural. Y esto nos tiene que incluir a todos. Entonces, evidentemente, el Estado es el papá y el Estado no tiene que tener símbolos. Claramente. Porque el bien de todos es el Estado ocupándose de los derechos de todos y comprometiéndose con las obligaciones de todos. O sea, necesariamente. Y esto no tiene que ver con que yo no soy el privilegiado y por eso digo esto. Si mañana me habilitaran a poner una estrella, ¿saben lo que yo diría el día siguiente? Bueno, ahora llegó el día que lo saquemos todo porque no entendieron nada. O sea, este es el punto. Porque las discusiones pasan a ser corporativas y sectoriales. Cada uno va defendiendo su sector y su cosa. Y cuando yo voy a ofrecer la sinagoga y ahora los concejales están discutiendo a ver cómo funciona eso y qué resolución sacamos y cómo hacemos, porque claro, sienten que yo los fui a presionar. Mentira, yo no fui a presionar a nadie. Yo lo que fui a decirles es que evidentemente tenemos un problema y ustedes se tienen que ocupar del problema, no me voy a ocupar yo, pero como lo único que puedo hacer yo es traerles el problema con el problema concreto, diciéndoles, bueno, ahora está esto. Entonces me citaron y me plantearon, bueno, ¿y qué pasa si uno se hace acá y otro se hace allá? No sé, qué sé yo, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que justamente la idea es que estaría muy bueno que haya un Estado que sea el que tenga el poder y nos convoque a los espacios religiosos y espirituales y convoque también al que no tiene ningún espacio religioso ni ninguna creencia religiosa en pie de igualdad. Nosotros tenemos un gran problema con todo esto. Y otra de mis experiencias personales muy interesante fue cuando yo recibí mi ordenación rabínica. El instituto donde yo me formé, el Seminario Rabínico Latinoamericano, nuestros títulos tienen reconocimiento del Estado argentino. O sea, yo soy rabino habilitado dentro del Ministerio de Culto de la Nación. Entonces fui al Ministerio de Culto de la Nación con mi título bajo el brazo, porque nos llaman para que vayamos a inscribirlo, y hay dos oficinas. Oficina de culto. Entonces yo voy a la oficina de culto. No, tiene que ir a la oficina de culto no católico. Ajá, ¿y por qué acá no dice culto católico? Porque dice culto. El funcionario me hizo así, o sea, de verdad no tenía una respuesta. Pues yo dije, si es que hubiese dicho católico, yo no entro, pregunto dónde es para los judíos, de última, si hubiera una oficina para cada uno, pero no, era oficina de la Secretaría de Culto. Bueno, llegué al otro, presenté mi título, firmamos, sellaron una planilla que me hicieron llenar, y le pregunté al funcionario, ¿por qué hay una oficina de culto no católico? Porque digo, o sea, así como la otra dice oficina de culto, me gustaría que haya una católica, una judía, una evangélica, porque como dijeron, creo que, no sé, Alicia, creo que vos lo dijiste, hay una católica y una para todo el resto. O sea, yo sentí que había una para culto, que era donde yo había ido finalmente, y la otra era para culto católico. O sea, la diferencia de cuál es la que está de más, no sé, digo, para preguntármelo.
Entonces, en función de eso, cuando charlando, mientras íbamos haciendo todo el trámite, la persona me decía, lo que pasa que el catolicismo es fundacional de la Argentina. Entonces yo decía, no, el catolicismo es una rama del cristianismo, en todo caso denle el derecho a todo el cristianismo. Digo, o sea, porque la iglesia no deja de ser una institución, de una rama del cristianismo. O sea, ustedes le están dando a una institución un poder por encima de la propia religión incluso. O sea, porque hay otras iglesias cristianas que también son instituciones de la misma religión, no de otra religión. Digo, o sea, yo de última soy otra religión. Si querés discutirme, poneme en otro lado. Después vamos a discutir eso. Pero digo, pusieron a una organización, a una institución por encima de la propia religión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y así vivimos, porque nosotros ponemos a las organizaciones, a las corporaciones, a las estructuras, por encima de nuestros propios pensamientos. Esa es la Argentina que supimos construir. La Argentina está por debajo de la propia iglesia. Como es fundacional, es más que el Estado. Es más que la Argentina. ¿Por qué? Porque Alicia no puede sacar un crucifijo. Le resultaría más fácil hacer algún cambio en algún otro tema de la cultura, de la educación, de qué sé yo, de lo que quieran, y que por ahí sería súper trascendente y que cambiaría la historia del país, que hacer un pequeño cambio o un cambio que tenga que ver con una organización de una religión. Para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, como bien se dijo acá, el tema de la igualación, si derechos para todos o si el Estado se dedica a nadie, la religión es del ámbito de uno de los ámbitos de elección privada de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada culto, incluso la idea de una laicidad, de un laicismo militante, también debe ser sustentado por cada uno. O sea, la comunidad, mi sueldo, mi paga viene de la comunidad judía, de los miembros de la comunidad judía que aportan para ello. Y si mañana el Estado viniera y dijera, venga, hey, le vamos a pagar para tapar esta idea, no corresponde, no es correcto. No es correcto. Obviamente que esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el Estado tiende a hacer muchas veces, en esto de guardar bajo la alfombra o meter en el placar y esconderlo, la más fácil, que es, si con plata lo puedo arreglar, es barato. Y no tiene que ser así. Esto no lo tenemos que arreglar con plata, lo tenemos que arreglar con principios. Y como bien dijo Pablo, esto es diferente a la cuestión de la educación. Porque la educación es el compromiso con el futuro. Y en la educación estamos hablando de identidades. Entonces ahí sí, está bueno si las tomamos como identidades en la educación. Si la tomamos como religión, estamos igual. O sea, si el proceso de educación y de ayuda, aporte, soporte, sostenimiento, incluso en las escuelas confesionales, lo vemos como un dinero que va a una religión, no sirve. Ahora, si va a inversión para que tengamos generaciones de argentinos mejores, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que identidades múltiples puedan desarrollarse, porque una sociedad donde una identidad no tiene los fondos para poder desarrollarse, va a hacer que cuando llegue el futuro esa identidad no se haya podido desarrollar. O sea, la obligación del Estado, para mí, tiene que ver en este terreno de lo educativo con propiciar que la mayor cantidad de identidades estén presentes. Pero esto es la identidad y en lo educativo. En lo religioso, el Estado tiene que decir, señores, si te he visto no me acuerdo, y se tienen que ocupar y preocupar. Y aprender a construir desde las propias búsquedas. Porque esto también es importante. Hay algunos estados europeos, siguiendo un poco lo que Pablo contaba, que cuando vos vas a pagar tus impuestos te preguntan religión, porque una parte de tus impuestos va a la religión que vos elijas. Entonces, si vos no elegís, se lo queda el Estado. No es que va a una religión por default, digamos, ¿sí? Bueno, no es la palabra, pero por defecto, digo, perdón. Por defecto va, no es que va a una religión. Acá en la Argentina, si hubiera algo así, por defecto iría a una religión. Por defecto se lo queda el Estado. ¿Para qué? Para invertirlo en todos. Ahora, si uno elige, va a por... Yo tampoco estoy de acuerdo con un modelo así. Porque en realidad termina, si bien es parte de lo que el individuo le aporta al Estado, lo que aportamos como impuestos es nuestra contribución a lo de todos. Y ahí es el Estado el que tiene que velar para que lo de todos esté presente como todos y no como particularidades.
Entonces ahí quiero dividir, porque lo religioso para mí serían particularidades y lo educativo sería identidades. A veces es una división difícil de entender, pero para mí es fundamental. Entonces, simplemente, porque podría agregar muchas cosas, pero creo que gran parte lo han dicho ellos de lo que tiene que ver con lo que nos pasa en la Argentina. Ojalá nuestros hijos, y eso espero, puedan recibir una Argentina que se haya decidido constituirse como sociedad de iguales diferentes, donde nos respetemos, donde los privilegios tengan que ver con lo compartido, con lo que elegimos poner como compartido y no con algún grupo en particular, y que evidentemente en el camino hayamos aprendido algo de que entre todos y con todos, o sea, compartido es mucho más lindo y mucho más fácil. Gracias.